Le damos gracias al Señor en esta mañana maravillosa en donde el Señor nos ha permitido congregarnos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hemos venido hasta este lugar. El tema que estamos disertando en esta mañana es llamados a conocer y servir al Rey. Si usted le conoce, le va a poder servir con mayor exactitud. Amén. Si usted no conoce a este Rey, ni su gobierno, no va a poder ejecutar el proyecto divino en la tierra. Si usted no le conoce, dígale a la persona que tiene a su lado: ¿cuánto conoces al Rey? Eso es una pregunta. Y la otra es: ¿cuánto conoces de su reino? Esa es la otra pregunta. Ahora, si una persona quiere llegar a ser presidente de la república, o gobernador, o embajador de una nación, o alcalde, debe conocer lo primero las leyes de su nación, los estatutos de cada sector. Él debe conocer, debe conectarse con las leyes de su país para poder hacer las cosas correctas y no infringirlas. Cuando una persona, un hijo de Dios, se acerca al Señor y empieza a conocerle, déjeme decirle que cada día le conocemos más la esencia de Él, le conocemos más a Él, conocemos su pensamiento, conocemos lo que Él asigna para nosotros, pero también necesitamos conocer los estatutos del reino. Para poderle servir a Él con exactitud, correctamente, necesitamos conocerle más al Rey y conocer la esencia de su palabra para poderle servir con mayor exactitud en el proceso desde que el Señor nos ha llamado. Por eso es importante estudiar, escudriñar, pertenecer a una escuela, ir a una escuela de capacitación, aparte de lo que nosotros mismos empezamos a escudriñar hasta tal punto que se vuelve esto un manjar que no lo queremos dejar. Es una comida para el espíritu, es un alimento que no lo queremos dejar de servirnos. Para los que entendemos y somos llamados a servirle, no queremos dejar de hacerlo porque queremos conocerlo más para poderle servir con mayor exactitud. Amén. Porque nos podemos equivocar en algún momento, en el camino. Podemos vertir un juicio equivocado y la palabra del Señor es exacta para guiar nuestras vidas. Por lo tanto, Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Este profeta trajo el pensamiento de Dios a la nación de Israel para decirle que acontecería lo que ellos tendrían que esperar por un tiempo, y lo mira como ya cumplido y dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínense el contenido de la afirmación que tiene hacia aquel que nacería, hacia aquel que vendría a manifestar el reino. Nacería y vendría a manifestar el reino de Dios. Y el reino de Dios vino acompañado de milagros. El reino de Dios fue manifestado a través de Cristo en la resurrección. Él vino con un propósito. Su reino es real, su reino es verdadero. Necesitamos entonces conocer más de ese reino. Necesitamos entonces conocer más a este Rey. Porque hay situaciones que nos van a venir, como dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. En otras palabras, te está diciendo: yo soy tu victoria. Sí, yo te voy a hacer justicia a lo que te tengas que enfrentar. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. No estás solo. Dios te está recordando aquello para que cuando vengan los momentos difíciles permanezcas firme, esperando y confiando. Eso es lo que el Señor nos manifiesta a través de las Escrituras, a través de su palabra. Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el verso 7: lo dilatado de su imperio. Diga conmigo: imperio. Imperio tiene que ver con ese reino. Y usted lo puede ver manifestado a través de un imperio, a través de un reino, a través de una nación. El poderío económico que manifiesta y maneja los gobiernos actuales. Hay gente que dice: la nación está en crisis, pero se cuentan millones y millones de dólares que recorren para dar solución a un sinnúmero de situaciones. Cuanto más el reino de Dios. El reino de Dios y su poder. Jesús vino a manifestar ese reino y vino a traerlo desde el cielo a la tierra a través de Cristo. Y hoy déjeme decirle que la manifestación, dice la palabra, que esta escritura poderosísima nos lleva a descubrir el plan de Dios supremo que tuvo a través de Cristo, que tiene a través de Cristo y que hoy lo tiene a través de la iglesia. Tenemos que estar claros. El plan de Dios fue enviar a Jesucristo como un príncipe a establecer su reino, y fue establecido porque Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, arrepentidos. Y nosotros pertenecemos al reino de luz y no al reino de las tinieblas. Hay dos reinos que se mueven en la actualidad: el reino de los cielos establecido en la tierra a través de su iglesia, y el reino de las tinieblas establecido a través de los demonios. Y si nosotros pertenecemos a este reino de luz, tenemos que permanecer. Tenemos que conocerlo, tenemos que permanecer contra viento y marea, contra toda situación que nos haga frente. Tenemos que permanecer porque nosotros somos del reino de luz y no del reino de las tinieblas. Hay gente que tiene luchas. Hay gente que lucha contra esos dos reinos. Y nosotros sabemos a qué reino pertenecemos. Y cuántas veces, especialmente con los jóvenes, luchan, son del reino de luz. Y el reino de las tinieblas es atrayente, porque en las tinieblas las luces de colores se ven bonitas. Pero se ven y parecen bonitas, pero cuando se penetran las tinieblas, solamente es un reino de desdicha, de tragedia, de dolor, de incertidumbre, de soledad. Y nos pasa factura. Y el reino de los cielos es un reino, como dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, aunque tiene que ver con abundancia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En medio de las situaciones que vamos a enfrentar, vamos a ver a Dios obrando en la justicia, y en medio de la dificultad lo primero que vamos a obtener es paz absoluta, porque de lo contrario no podríamos sobrellevar situaciones tan fuertes que se nos presentan. Y el gozo en medio de la dificultad es uno de los frutos del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. En medio de la dificultad va a haber gente que te va a preguntar: no entiendo por qué no se te da nada, porque es el Espíritu Santo obrando. Amén. Y quizá la manifestación en la otra persona cree que no estás preocupado por darle solución a ese asunto. El asunto es que has aprendido a confiar en el Señor y sabes que Dios tiene la solución para tu vida. Amén, iglesia. Por lo tanto, a la luz de esta escritura, Cristo como el plan supremo en el corazón del Padre. Ese es el plan de Dios. El reino establecido,
Cristo como el plan supremo en el corazón del ser humano, en el corazón de Dios, para hacer conexión con lo sobrenatural. Déjeme decirle que cuando entramos en la adoración se conecta a lo sobrenatural de Dios. Cuando la iglesia adora, van a haber milagros, van a haber sanidades. Cuando la iglesia adora, vas a obtener la paz que así nomás no la encuentras. Cuando la iglesia exalta, está expresando el reino sobrenatural, porque está dentro de tu corazón. Y me venía a mi mente mientras le adorábamos al Señor, todo lo que puedes ver en la tierra, la magnificencia de lo terrenal no es nada comparado al reino de Dios. Aleluya, no es nada comparado. No sé cuántos de ustedes han podido estar en algunos lugares, hoteles 5 estrellas, lugares 5 estrellas, lugares espectaculares, donde usted dice, wow, esto es tremendo, y es tremendo. Y cuando yo he logrado estar en algunos lugares como eso, por la gracia del Señor, en alguna oportunidad, en algún momento, alguien me llevó un día a un hotel 5 estrellas, a un lugar hermoso. Bueno, no fue mi esposo, pero alguien me llevó, tampoco piense mal. Fuimos a una consejería, a una consejería por Esmeralda, Manaví. ¿Cómo se llama ese lugar? Monpich. El que conoce, qué lugar más hermoso, hermoso. Fuimos a una consejería, estuvimos 3 días en ese lugar. Qué tremendo, hermano. Nada comparado a lo que es el reino de los cielos. Y déjeme decirle que usted no tiene que morirse para recién experimentar el reino de Dios. El reino de Dios se va a hacer visible ahora, aquí y ahora, trayendo paz, trayendo justicia, trayendo gozo y llevándole a un nivel de prosperidad en su vida a los que le creen. Pero la palabra de Dios va a ser efectivizada en cada área de nuestra vida, en cada cosa que le demanda la palabra. Si usted quiere ver la mano de Dios, si usted quiere ver obrar a Dios, tiene que, número 1, conocerle a Él cómo opera, cómo obra y de qué manera, y conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Y cuando nosotros logramos conectar con ese rey y con el reino, vamos a ver la manifestación de lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Mentalidad de reyes, mentalidad de sacerdotes, mentalidad de príncipes. Dios nos quiere llevar a un nivel de entender a qué reino pertenece usted. Si usted pertenece al reino de Dios, usted tiene a un rey de su lado. Cuando nosotros decimos el reino, dice la palabra, que no se trata de comida, no se trata de bebida, pero no se olvida que el rey va a estar contento que los ciudadanos obtengan todos los beneficios de su gobierno. Por eso es que Jesús dijo, ahí no se olviden y oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Haz de ese tu rey, tu padre. Venga a nosotros tu reino. Establece tu reino, venga tu reino, trae la paz, trae la justicia, habilita lo celestial en la tierra. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También se acuerda del alimento, que sea el diario, que el sustento venga. Claro que sí lo necesitamos, pero el Señor no se olvida que dice: y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. En este reino tiene que ver con perdón, tiene que ver con vida, tiene que ver con salud, tiene que ver con abundancia, tiene que ver. Si no se ha manifestado todavía lo sobrenatural en algunas áreas de tu vida, espera, pero conoce más al rey. Espera, pero conoce más de su gobierno. Espera, pero acércate más a Dios conociéndolo. Porque si no lo conoces, no vas a saber cómo Él opera o cómo actuar frente a este gobierno. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo podemos reconocer que el reino de Dios ha llegado verdaderamente a nosotros? ¿Cuántos pueden reconocer que el reino de Dios ha llegado verdaderamente a su vida? ¿Cuántos lo pueden saber y hablarlo con esa
confianza y esa exactitud. El reino de Dios se ha acercado a mí. Porque si tú no lo estás reconociendo, o algo está pasando en lo interior de tu corazón, o algo no se ha manifestado, no se ha desarrollado, ¿qué está pasando? Yo diría, vamos a hacer un análisis. Si el enfermo viene al doctor, el doctor dice, vamos a hacer un análisis. Es más, no solamente da el diagnóstico, sino que le dice, vaya y hágase esta lista de exámenes para ver con exactitud lo que tiene, ¿cierto? Pero el análisis es, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces de su reino? Si le conoces un poquito, aprende a obedecer en lo poquito. A medida que vayas avanzando un poquito más, aprende a seguir los pasos correctos a medida que le vas conociendo a Él. Pero si cuando vas a empezar, algún momento tienes que empezar. Cuando yo digo empezar, a tener más conexión con Él, para acostarte, para levantarte, en disciplina de oración, en disciplina de escudriñar la palabra, en disciplina de congregar. Gracias por esos 2 amén. 3. Aleluya. Gloria al Señor. Lo experimentamos entonces y lo sabemos cuando vivimos con este carácter del reino. Vamos a experimentar más este reino. Y este reino tiene que ver con justicia. Y yo creo que en esa área, todos los que hemos nacido de nuevo, puede decir con gran exactitud, lo he experimentado, porque el reino de Dios es justicia a través de Cristo en nuestras vidas. Porque nosotros siendo malos, Cristo dio su vida por nosotros, y el momento que viene a nosotros y nos perdona, nos está justificando, nos está limpiando, nos está lavando, nos está perdonando, y en Cristo somos nuevas criaturas. Es la primera experiencia de la justicia de Dios en nosotros a través de Cristo, a través de su muerte. Es la primera experiencia de este reino. Lo que dice su palabra, Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice su palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No está hablando de volver a morir, de volverlos a salvar, sino de llevarlos al lugar para que no pasen las cosas terribles que vendrán en la gran tribulación. Pero dice su palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no para morir cada rato por nosotros, sino una sola vez para darnos salvación. Y cuando Él nos da salvación, fue para llevar los pecados de muchos de nosotros. Y eso es maravilloso. Si Él fue ofrecido, dice la palabra, ¿quién lo ofreció? ¿Usted ofrecería algo para provocar un cambio en alguna área de su vida? ¿Qué ofrecería usted? ¿Qué ofreceríamos nosotros para producir un cambio en nuestro pueblo? Usted ofrecería lo que tiene. Si usted tiene dinero, dijera usted, yo ofrezco tanto de dinero, yo ofrezco, le daría solución a algo. Pero Dios no ofreció solamente su reino, sino que ofreció al Rey de Reyes y Señor de Señores para que venga a dar su vida por la humanidad entera. Eso es lo que tenemos que entender. Cristo fue ofrecido por Dios el Padre. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados, para que sean limpios, para que seamos perdonados. Y ese Cristo que fue ofrecido, por el Padre, por Dios, también volverá por segunda vez para salvarnos de lo que acontecerá aquí en la tierra. ¿Cuánto esperan la venida de Cristo? ¿Cuánto esperamos la venida de Cristo? Ya estamos en la lista. Ya estamos en la lista. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que estar en la lista de los que nos vamos también. Porque usted está en la lista, está en el libro de los que nacimos de nuevo. Pero ¿cuánto le esperamos? ¿Cuánto estamos preparados para esa venida de Cristo?
Porque si usted está descuidado y dice, bueno, yo vivo como me da la gana, ya tengo la salvación, ya tengo, escúcheme, usted se arrepintió, usted recibió a Cristo, pero de usted depende mantener la salvación. Porque si usted está descuidado, como yo siempre digo, no te alistes que no te vas. Si usted está descuidado y usted está desconectado de esa relación con Dios a través de Cristo, usted se va a quedar para la gran tribulación. Y dice el Señor que vendrá, que ya Él murió una vez, que fue ofrecido por nuestros pecados. Digo yo, ¿queremos algo más que Dios haga por nosotros? ¿Queremos algo más? Lo ha hecho todo. Y no solamente que se ha quedado en Él darnos ese todo, sino que nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe. Cuando nos debilitamos, entonces viene Él cuando le llamamos. Pero cuando no nos importa, decimos, Señor, ya sabes tú, sabes que soy débil, me vas a entender. Eso es justificación. ¿Por qué no doblamos las rodillas unos momentos y le decimos, Dios, lo que es difícil para mí, tú lo puedes lograr? Y déjame decirte que a través del Espíritu Santo lo vas a lograr. A través del Espíritu Santo lo vamos a lograr. El problema es que a veces le ignoramos. El problema es que a veces le dejamos de lado. Y déjame decirte que el Espíritu Santo vino para quedarse, para ser nuestra ayuda, para interceder en medio de nosotros. Pero de nosotros depende canalizar a esa presencia gloriosa que está en ti, que está en mí, que está en la habitación, que está en la iglesia, en los lugares donde usted le invoque. Él está. Vuelvo a repetir, el problema es que el pecado a veces gusta más que la misma presencia de Dios no experimentada. Y uno de los problemas dentro de la iglesia es no lograr entrar a descubrir quién es Él. Para poder servirle al Señor debes conocerle más, debes conocer más al Rey y debes conocer más de los estatutos de su reino. Y el reino de Dios tiene que ver con justicia. Dice el verso, Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sabía usted que Cristo tiene enemigos? ¿Sí sabía usted? Las tinieblas son enemigos, los que se levantan contra el conocimiento de Dios. Usted hoy en día sabe que hay instituciones, entidades completamente contrarias a Dios y son enemigos de Dios. ¿Y a quién pertenecen? Un conglomerado enorme en el mundo entero, a las tinieblas. Pero usted no, usted pertenece al reino de luz. Cada día tiene que conocer más al Rey y cada día tiene que conocer más de su palabra. ¿Cómo usted puede conocer más al Señor? A través de su palabra. Usted quiere conocer más, es a través de, pastora, no sé cómo leer la Biblia. Pastora, no sé de dónde empezar. Acérquese a los hermanos mayores y pregúntele, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo hacer un estudio? ¿Qué libro más debo comprar? Y gloria a Dios porque ya por fin se inaugura, creo, no sé si esta semana o la próxima, la escuela bíblica, la escuela de discipulado, la escuela Rema, para que también puedan ser parte de esa enseñanza. Si a usted no logra conectarse dentro de su casa, dentro de su hogar, a través de un estudio bíblico, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer, lo debe hacer, pero con la responsabilidad de poderle ayudar a muchos. Se apertura la escuela, que Dios nos dio la apertura de esta escuela para que también las personas puedan venir y estudiar y prepararse. Amén, mis hermanos. Son formas de poder trabajar y poder servir. Entonces, actuar de la misma forma que actúa Dios con nosotros tiene que ver con amor, tiene que ver con perdón. Cuando nosotros clamamos al Señor, Dios nos da otra oportunidad, Dios nos perdona. Para eso envió a Jesucristo,
para que en Cristo seamos justificados. Porque si usted mira a su alrededor y cree que alguno de nosotros somos perfectos, no hay uno. No hay uno que seamos perfectos en nuestra naturaleza humana, pero sí somos perfeccionados a través de la vida de Cristo en nosotros. Somos perfectos a través de Cristo. Somos perfectos y perfeccionados a través de la persona de Jesucristo. Eso es maravilloso. Entonces, someternos a rendir nuestra voluntad a Dios por nuestros pensamientos, palabras y acciones, y permitirle a Él que Él nos corrija y nos guíe, eso es voluntarioso. Eso depende de nosotros. Yo me someto y me sujeto al señorío de Cristo a través de ¿qué? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque somos parte de este reino, y en este reino hay leyes. ¿Qué dicen las leyes municipales? ¿Qué dicen las leyes del gobierno? Hay leyes. ¿Qué dicen las leyes de tránsito? Hay leyes en un país, en una nación. También dentro de este reino hay leyes, hay estatutos que nos rigen. Pero ¿cuántos los conocen ustedes? ¿A cuántas de estas leyes, de estos estatutos usted se alinea para rendir su voluntad para servirle al rey? ¿Cómo lo va a hacer si no le conoce? ¿Cómo lo va a hacer si desconoce estas leyes? Aquí están 3 hermanas muy amadas que les decía yo cuando les vi entrar a la iglesia. Les digo, llegaron las 3. Y lo digo con mucho respeto y cariño. Mi hermana Carmita, mi hermana Lucy y mi hermana Angelita. Ellas son inseparables en un ministerio. Ellas, si van a visitar, van las 3. Si ellas tienen que orar, las 3 se comunican para orar por algún asunto. Si ellas tienen que salir de pronto a hacer un trabajo para el Señor, lo hacen las 3. Y aquí llegaron hoy las 3. A lo mejor se pusieron de acuerdo para venirse las 3. Y quiero decir algo más. Ellos tienen un grupo de WhatsApp, que tienen un grupo que comandan, un grupo. Cuando yo hablé con la hermana Carmita, le dije, hermana Carmita, la llamé un día. Mi hermana Carmita tiene su carácter, como el mío. Entonces le dije con mucho cariño, hermana Carmita, ¿qué le parece si hace este trabajo a través de este grupo? Anota todos los nombres y comienza a orar en la mañana y comienza a enviarles de pronto una porción bíblica a las hermanas. Y dijo ella, pues yo la sentía, pues fue muy fuerte. Tuve que mandar ángeles para que la ministre. Tuve que pedir ángeles para que la ministre. Bueno, y ella dice, conversando conmigo, dice un día, aunque no lo entendí en el principio, dice, hermana, pero después ha sido de gran bendición. Y yo les veo, yo tengo más de 500 mensajes, y eso que les he borrado muchos, de las lecturas bíblicas que ellos hacen todos los días, porque se turnan. Y dice ella, y yo sé que Angelita también y Lucy lo dicen, hemos aprendido como usted no tiene idea, pastora, porque han ido capítulo por capítulo del libro, por ejemplo, de Génesis, luego Éxodo, luego Levítico son bastantes leyes, pero ellas han aprendido, y una lectura todito. El deber para todos los que pertenecen a ese grupo es que todos lean la Biblia y lo envíen escrito, lo envíen el audio, aunque después tengan que borra y borra, pero es para una forma de motivar, de obligar a que la gente aprenda y conozca la palabra, y lo hacen. Y luego una de ellas diserta la palabra, dice, yo entiendo esto, y predican la palabra. Siempre les escucho. Y los resultados es que ahora ellas dicen, conocemos lo que no conocíamos, entendemos lo que no entendíamos. Y qué maravilloso, porque el único que les va a guiar a conocer la palabra es la decisión que usted tome con respecto a conocer los estatutos. Cuando usted conoce la palabra, entonces cuando nosotros predicamos aquí, solamente afirmamos lo que usted ya sabe y conoce. Y si lo decimos mal, decir, ay caramba, se equivocó el predicador. Sí, muchas veces los predicadores nos podemos equivocar, pero los lectores de la Biblia dicen, ¿me entiende? Nos obligamos a estudiar más la palabra para poder entender la palabra, porque estamos frente a personas. Yo quisiera que todas, yo quisiera que todos sean lectores de la palabra. Oiga, seríamos una iglesia poderosísima, una iglesia tremenda.
como digo, poderosísima para establecer las asignaciones que Dios nos ha encomendado. Pero a medida que usted se demore en conocer un poquito más a Dios, seguirá en el proceso de seguir entendiendo, de seguir conociendo, de seguir otra vez siendo guiado por los principios de la palabra. Cada vez que conozcamos más, va a ser más fácil para nosotros poder interpretar las escrituras. Así que este reino tiene que ver con justicia, este reino tiene que ver con paz, este reino tiene que ver con pastores, tiene que ver con líderes, tiene que ver con profetas, tiene que ver, este es el llamado que Dios hace a su iglesia en la actualidad, para que de su iglesia se levanten pastores, profetas, evangelistas, maestros. Se me escapa uno, me faltó uno, son 5. Pero Dios tiene que ver con este llamado. Entonces, ¿cuándo es que vamos nosotros a ejecutar su plan? Cuando escuchemos, cuando conozcamos, cuando escudriñemos. Conocemos a Dios. ¿Cuánto lo conocemos? Dios es amor, su esencia es amor. Él manifestó quién era Él, enviando a Jesucristo, el sacrificio de entregarnos a Jesús, para que usted y yo podamos entender y tener gratitud para servirle al Señor. Digo yo, ¿qué sería usted capaz de darle? Decía yo en el inicio, yo no sé qué usted sería capaz de darle a Dios por alguien, pero Dios fue capaz de enviar, de entregar a su único hijo para salvar a la humanidad entera. La salvación fue ejecutada, la salvación fue dada, pero ¿quién la obtiene? Los que reciben a Cristo. ¿Y quién desecha la salvación? Los que deciden darle la espalda. De nosotros depende, ¿nos quedamos con la salvación o renunciamos a ella? Así de sencillo. Dios no nos obliga, porque ya nos dio la manifestación que es Cristo. Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice su palabra que Él es el que va a confortar tu alma y la mía en medio de la crisis, en medio de la dificultad. No todo lo que se nos presenta va a ser maravilloso. Van a haber situaciones muy duras, pero ¿quién es el que va a confortar nuestra alma? Dios. Por esa razón es que estás aquí. De lo contrario ya no estuvieras aquí. Él es el que conforta nuestra alma. Él es el que nos guía por sendas de justicia. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal que nos venga, porque el Señor está con nosotros. Porque la paz será activada en el corazón en medio de la dificultad. Eso es lo que nos acontece. Algunos nos hemos ya sobrepuesto a lo que aconteció hace 2 semanas atrás. Ya como que nos sobrepusimos a los acontecimientos, y nos ha tocado estar ahí ministrando, visitando familia, orando por ellos. Pero mientras yo adoraba la semana pasada, el día domingo, al Señor en este mismo lugar, yo decía, dentro de mi corazón había una gratitud inmensa, y parece que fuera como egoísmo ante la pérdida de este joven que partió. Al escucharlo, de pronto la familia podría resultar como egoísta la apreciación que yo voy a decir, o que la he dicho, con mucho respeto también se las he dicho a ellos. El decir: Señor, celebro que nuestra gente, nuestros niños, nuestros adolescentes no hayan sido alcanzados por una bala. Hay gratitud en mi corazón, le decía el domingo pasado, porque a lo mejor algunos de los que están aquí, algún familiar, oiga, los hijos de ellos estaban afuera. Muchos hijos de algunos hermanos, de algunos líderes estaban en la parte de afuera, algunos, pero ni una bala tocó su cuerpo. Dios nos trajo una palabra. Contaba la hermana Patricia que de alguna manera me envía mensajes, y muchos de ustedes y algunos más me decían: pastora, esto me habló el Señor en esta mañana, y me dijo que el Señor era muralla para la iglesia, y me dijo la palabra. ¿Cuál es el salmo era, hija? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Dilo porque ya me olvidé yo. Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ese salmo se lo dio el Señor a ella y empezó a orar por la iglesia y no lo entendí hasta que ocurrió lo que ocurrió. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos que la iglesia ore por nosotros los pastores? Que eso a veces la gente no lo entiende. ¿Cómo quieren que ore por los pastores? Solo orar por los pastores. Si más bien ellos tienen que orar por nosotros. Nosotros oramos por la iglesia. Pero llega un momento que el trabajo se vuelve tan fuerte que yo le decía a Cecitar, desde que me levanté del COVID, que del COVID le dijimos chao y salimos ilesos, como el hermano Moisés y otros más que aquí también fueron afectados por eso, pero estamos aquí, seguimos aquí. Desde ahí se me ha multiplicado el trabajo como usted no tiene idea. Consejería, administración, visita, oración, programación, reunión con un equipo, reunión con el otro equipo y estamos ahí. Activamos la primera oficina y la segunda oficina. La activamos ¿por qué? Porque necesitamos trabajar y estamos en ese servicio. Porque necesitamos que oren por nosotros, porque hay algún momento que nos vamos a debilitar, nos vamos a cansar físicamente. El Señor Jesús entró a la casa de Lázaro, a la casa de Simón, y dijo: Simón, ¿quién es esa mujer que viene te dejas lavar los pies de esa mujer? Lo pensó. Y Jesús dijo: pues esta mujer ha hecho lo que tú no has hecho por mí. Me ofreció agua y me lavó los pies. Con su perfume echó sobre mis pies y secó con sus cabellos. Tú no me ofreciste ni agua. Lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque en algún momento, como en nuestra humanidad, también nos cansamos. Yo le doy gracias por los guerreros de oración, por los intercesores que están aquí sentaditos. Parece que no hicieran nada, pero ellos están intercediendo. Dios los despierta en la madrugada a cualquier hora a orar, a interceder, a clamar. Hay algunos que dicen: ay, Dios eterno, parece que solo a mí me llamaras, ya no me dejas dormir. Pero en obediencia van a orar y a interceder y a clamar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una guerra espiritual. Si la gente no ha entendido, ¿sabe cómo vamos a ver el reino de los cielos activos? Cuando todos oremos, cuando todos seamos instrumento en las manos de Dios, cuando todos ejecutemos el plan de Dios. Si no vimos ninguna tragedia más en contra de la iglesia, porque Dios estuvo a favor de nosotros, porque Él dijo: yo voy a hacer muralla alrededor de esta iglesia, muralla de fuego alrededor de esta iglesia. Pero déjeme decirle que el joven haya muerto en la parte de afuera de la iglesia tiene una lectura, no sé si ustedes la han leído ya. ¿Sabe? Para las personas que perdieron a ese jovencito, que a lo mejor logró caminar 1, 2, 3, ¿cuántos metros medirá el carro de Maffer? Siquiera mide unos 4,5 metros, creo. Ese trecho que él caminó, puede haber habido una conexión con Dios en esos últimos minutos, Dios lo sabe. Bajamos corriendo y lo alcanzamos todavía con vida. No digo que estaba consciente mentalmente, físicamente, pero creo que Dios nos puso. Gabriel y yo creo que corrimos por las escaleras porque lo que queríamos era llegar al lugar para poder hablarle del Señor. ¿Cuál fue nuestra primera emergencia? Hijo, vuélvete al Señor, reconcíliate con Dios, repite esta oración. Y entre tartamudos y nervios que estábamos ahí, nosotros logramos hacer la oración. Dijo un joven: pero no debía hacerlo, pastora, porque los que hacen esa labor regresan para ver si le dieron realmente el vire total, porque podían haber regresado y contra ustedes. Digo no, porque el Señor hay un escudo alrededor de nosotros. Y nosotros, bueno, son suposiciones que la gente dice, y no digo que él esté mal ni nada de eso. Me está mirando. No digo que esté mal, solamente era un comentario de esta persona. Pero déjeme decirle que la premura nuestra es que esa criatura se reconcilie con el Señor. Los papás fue lo primero que preguntaron. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Dígame, su familia, ¿cierto? Eso fue lo que preguntaron, lo que dijeron. ¿Qué les dijimos nosotros? No pudo decir nada, pero en el trayecto de allá hasta acá, él lo primero, ¿cuántas veces le predicaron de Dios? ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de ir a una iglesia? Sí, Dios le concedió. La lectura nuestra es que haya muerto fuera de la iglesia para que haya tenido ángeles alrededor cuidando de la vida. Pero también la lectura nuestra es que en nuestras propias narices nos están matando a la gente y la iglesia no deja ver el poder y la autoridad.
Son dos lecturas. Son dos lecturas. Cuando el reino de los cielos tiene que ver con poder, el reino de los cielos tiene que ver con autoridad, el reino de los cielos tiene que ver con vida. Recordaba la iglesia de Carlos Anacondia, gracias, porque Anacondia es la serpiente, ¿cierto? Carlos Anacondia tenía una gran iglesia y déjeme decirle que la gente que cruzaba por la iglesia caía bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que ocurría? El reino de los cielos se hacía tan visible que cuando este hombre estaba dentro de la iglesia y había la adoración, la gente no podía cruzar sin caerse al piso. La gente tenía que recoger a la gente que caía y meterlo a la iglesia para que no la atropellen los carros. Ese es Dios. Cuando Dios decide visitar un lugar, ¿sabe cuándo? Cuando todos disponemos reconocer a Dios como nuestro Rey, como el soberano, como el Rey de Reyes, como el Todopoderoso. Cuando la manifestación de lo sobrenatural visita un lugar y empieza y penetra y llena y sale y sobresale hasta tal punto que la gente es convertida sin escuchar una palabra por causa de la unción y de la presencia de Dios. ¿Sabe? Hay un ejército celestial en este reino. Hay un ejército celestial moviéndose para tocar, para convencer, para ministrar, para sanar. ¿Cómo veremos la manifestación del reino? Es viendo gente sana, gente sanada por el poder de Dios, gente liberada, los endemoniados libres. Los vicios salen de cualquier persona que venga con opresión, con vicios, se van libres de la iglesia. El reino de los cielos se tiene que manifestar a través de la presencia de Dios. Por eso que los adoradores tienen que ser adoradores primero en su casa. Y cuando aquí las tenemos que cortar, a veces decirle ya no sigan más, porque ellos creen que están en el aposento de su casa y se olvida que a la iglesia vienen gente de todo tipo. Pero en esa adoración va la gente a ser tocada. En la adoración, yo siempre le digo a los adoradores, dejen de hablar tanto y adoren a Dios. Y cuando ellos adoran a Dios, fluye la presencia de Dios. Fluye de tal manera que la presencia de Dios, ¿qué dice la palabra? Acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad sus manos. Deje el impío su mal camino y vuelva hacia Dios. Eso dice la bendita palabra del Señor. Y cuando usted logra experimentar con libertad la adoración al Todopoderoso, se va a manifestar lo sobrenatural en el lugar donde usted le está adorando a Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Mire, yo no puedo hacer lo mismo aquí que lo que yo hago en mi casa en la adoración, porque usted en mi casa me desconoce. Usted me ve y usted me desconoce, porque mi comunión, mi relación con Dios es diferente, ¿sí o no, hermano Carlos? Que ni la gente nos entiende cuando estamos en la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay una conexión sobrenatural. Hay una conexión de lo sobrenatural. Cuando salimos de ahí, salimos llenos del poder, llenos de la presencia. Hay una impartición de lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Los que lo hemos experimentado sabemos de lo que le hablamos. Y cuando usted viene aquí, en esa impartición, la iglesia se pone de acuerdo para adorar. Se va a manifestar la gloria de Dios. Y va a venir gente que llegó enferma y se va a ir sanada. Va a venir gente que vino con opresión y se va a ir libre. Van a venir gente que a lo mejor los demonios lo traen y lo hacen meter aquí por confusión. Jesús lo viene empujando a través de los ángeles y esa gente viene para ser libre. Hace años un hombre que mide más de 2 metros llegó a una campaña y le había estado sirviendo al Señor por muchos años. Le pasó una tragedia en su hogar y él decidió abandonar el ministerio. Estaba en el pastorado y este hombre se alejó completamente de Dios. Y estábamos en una campaña, y en esa campaña dice que él sintió que alguien le cogió de aquí del hombro, lo empujó, lo llevó hacia adelante cuando hicieron el llamado. Y él se paró al frente y entonces él regresa para decirle gracias al que lo había empujado y no había nadie. Y él sintió que lo tenían abrazado y él ve que no era nadie, era el mismo Cristo manifestando el reino celestial en la tierra. Ese es Dios. Ese es Dios, hermanos. Dios sigue actuando.
No podemos ser indiferentes a decir, ah, no, yo no creo. Le digo a mis hermanos católicos, le digo, ustedes tan fácil creen que Jesús nació del vientre de María siendo virgen por siempre virgen, como ellos dicen. Y como fue engendrado, creen que fue por la palabra, por el Espíritu Santo, y no creen en la manifestación de Dios. El reino de los cielos tiene ángeles. ¿Cuántas veces Dios nos habrá librado de peligros, de cosas terribles? Pero déjeme decirle que ese es el reino de Dios. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, se manifiesta lo sobrenatural. Hay un conducto abierto. Esteban, cuando fue antes de ser apedreado, antes de morir, volteó a ver al cielo y dijo él: veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios y veo al Hijo sentado a la diestra. El reino de los cielos es real, es verdadero. Ese reino se va a manifestar, no con reclamo ni por su braveza. A ver, ¿dónde está Dios? Dice que existe y como así conmigo nada. No, Dios es real con aquellos que le adoran, con aquellos que deciden doblegarse ante el Señor. No es cuán bravos seamos, cuán molestos con Dios, es cuánto decidamos nosotros someter nuestra voluntad a Él. Señor, me someto voluntariamente para que mi mentalidad sea renovada, cambiada por tu palabra. Decido sujetarme a lo que Dios dice a través de tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar a este reino? Porque empiezo a reconocer que este reino tiene estatutos que me benefician más a mí y a mi familia. Mientras que las tinieblas destruyen. En las tinieblas hay muerte, en las tinieblas hay dolor, hay angustia. Pero el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos arrebatan este reino porque decretan, profetizan, oran, claman, declaran, creen, afirman. Ese es el reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Las buenas noticias es que a través del arrepentimiento hemos recibido la justicia de Dios. Aquí estamos los que nos hemos arrepentido de vivir una vida complicada y nos hemos arrepentido, y a través del Señor Jesucristo somos parte de este reino de Dios. Somos parte de este reino de Dios. Por eso es que Isaías capítulo 9, verso del 6 al 7, que lo hemos leído ya, dice: es el príncipe de paz. Él es lo primero que Dios te da es paz. ¿Cuántos, no sé, cuántos habremos experimentado alguna vez que se nos fue la paz? Que perdimos la paz. No sabíamos qué hacer ni cómo obtenerla. No lo lográbamos. Y la persona que pierde la paz, las personas se vuelven violentas, la violencia es el pan de cada día. Las personas que pierden la paz. Y Dios sabía que la única manera de sentir paz es mediante el arrepentimiento. Porque cuando le fallamos a Dios, lo primero que se pierde es la paz. ¿Cierto? Cuando le fallamos, cuando ofendemos a Dios, lo primero que perdemos es la paz. No tenemos paz. Nos volvemos con un carácter terrible. Nos volvemos, es que si pudiéramos ir a comprar la paz a la farmacia, la compráramos. Aunque algunos creen que hay que comprar pues antiestresantes o pastillas para dormir. Hablando de pastillas para dormir, no me dieron una porque perdí la paz, sino porque estaba delicadita de salud. Y mi familia le dice al doctor: dele una pastilla que se duerma. Los días que estaban más difíciles con el COVID, creo que estaba en el día 13 o 14, 11, 12, 13, el día 13. Y el bendito doctor, pues no lo verás ahí en la grabación, el bendito doctor me deja una pastillita y seguro se le olvidó o qué, o él pensaría que me la tenía que tomar toda, yo no sé. Me deja la bendita pastilla y toda mi familia feliz porque los iba a dejar dormir a ellos y también yo me iba a dormir y no iba a molestar, pero complicado dormirme cuando yo estaba presentando una... ¿Cómo se dice cuando el estómago está, doctor? ¿Cómo se dice cuando el estómago está flojo? ¿Qué? Molestia estomacal. Una molestia estomacal ya de 4 días.
complicadísimo para que yo me duerma. Imagínense la situación muy complicada. Me dejan la pastillita, una chiquitita, para que me la tome, y yo me levanto, temblecosa ahí con las pocas fuerzas que me quedaba, a coger la pastillita temblándome, porque esa es una enfermedad muy terrible que la experimentamos. Pongo la pastillita ahí y la miro yo, y yo no quería tomarme la pastillita. Cuando yo le escuchaba que hablaban, yo digo, yo no quiero, yo no estoy pidiendo pastillitas para dormir, yo no quiero, pero bueno, dije, me tomaré esa pastillita, y dentro de mi corazón era que no me la tomara, que no me la tomara. Con todo dije, si no me la tomo, voy a tener la hablada de mis hijos. Ella no, porque no estaba allí. También estaba viviendo el mismo proceso mío en su casa. Parto la pastillita, me la tomo, me tomo la mitad de la pastillita. Ahora si usted vaya a saber qué me pasó. Tenía que ir al baño y me levantaba de la cama y lograba poner mis pies ahí y me quedaba dormida parada. Sentía que se doblaban, mis piernas se doblaban y me despertaba y avanzaba a caminar otros pasos más, 5, y ya me quedaba dormida, cogida de las paredes, hasta quedarme dormida. He alcanzado a llegar al baño. Recuerdo haberme levantado y haber dado un paso del baño afuera y me he caído, ahí me he dormido no sé hasta qué hora. Sentada me despierto, arrimada a la puerta del baño que estaba abierta, con una mano acá. Digo, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? La culpa fue de la pastillita, no le echemos la culpa al doctor. Qué terrible momento, pero eso fue lo que me pasó. Perdí completamente los sentidos y me he dormido. No sé cuántas horas dormí ahí, porque me levanté y no podía pararme de lo que estaban mis piernas adormecidas. Los que pasamos situaciones muy fuertes, hablando de nuestro estado consciente, subconsciente, inconsciente, nos ocurren. Pero déjeme decirle que en medio de las dificultades que pasamos, el único que nos sustentó fue Dios a través de su Santo Espíritu. Y aún de los momentos que a lo mejor nos tocará vivir alguno de nosotros, el que va a estar con nosotros todos los días hasta el final se llama Espíritu Santo, porque Él fue enviado para eso. Y Él es el que no nos abandona, el que no nos deja, el que espera que nosotros usemos la autoridad, que espera que nosotros perdonemos, espera que nosotros oremos, espera que nosotros tengamos una palabra de vida para alguien más. Eso espera de nosotros Dios. Para eso envió al Espíritu Santo, para que su reino sea establecido, siga siendo establecido a través de nosotros, la iglesia. Entonces, ¿cuándo se van a ir a predicar? Los pastores a Arenillas, los pastores a Santa Rosa, los pastores a Machala, los pastores a Guayaquil. ¿Cuándo van a despegar? Vamos un día de esto a hacer un acto profético y vamos a romper el cordón umbilical en un acto profético para ver si ya se desprenden y se van. Hermanos, si hemos sido llamados para establecer, no se acomoden en este tiempo a un proyecto de vida terrenal cuando Dios le ha llamado a usted para algo más. Dios le bendice y le levanta, pero para algo más. ¿Cuántos están entendiendo eso? Déjeme decirle que son los llamados, el llamado al ministerio. Celebramos este mes, el mes del pastor de pastores, Jehová Dios de los ejércitos. Él es mi pastor, pero también Él dejó pastores, evangelistas, maestros. Entonces recordemos que es Él el que te da el ministerio, no yo. Es el Señor el que le da el ministerio al pastorado, el ministerio al profeta, al evangelista, al maestro, al apóstol. Ese me estaba olvidando. Es el Señor el que da, es el Señor. Y si nos da, entonces usted tiene que empezar a preguntarse: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A dónde? ¿A dónde iré? Qué bonito es cantar: heme aquí, envíame a mí. No, dice, mejor envíalo a César, a mí no. Envía a cualquiera menos a mí. No es fácil. Pero al que no le gustan los desafíos, al que no le gusta ir a algo más, qué bonito es ser acomodado sobre un lugar, estar acomodado sobre un lugar. Pero si el Señor le llama a pastorear en Machala, ¿qué dirías? A Guayaquil, ¿qué dirías? No vas a ir solo, vas a ir con herramientas, vas a ir dispuesto a servirle al Señor. La visión que Dios nos ha dado es tan hermosa, tan amplia, que con todo el conocimiento que Dios nos ha dado,
con todas las herramientas y las estrategias, el día que salgamos de este lugar, podamos ir, voy a ir, pastora, porque Dios me ha confirmado mi llamado. ¿Sí o no, hijo? No mirando a su lado, solo mire la palabra. Es así. ¿A cuánto le gustaría servirle al Señor? ¿A cuánto le gustaría decir, pastora, no va a estar usted sola en el ministerio, yo un día voy a servirle al Señor? Yo le doy gracias al Señor por la vida de ustedes, pero mis amados, tienen que despertarse para el llamado que Dios le ha hecho. No se hagan los desentendidos con el llamado que Dios le ha hecho. No se hagan los desentendidos, porque déjeme decirle que Dios nos llamó para un propósito. Dios tiene un proyecto de vida a través de su iglesia. Y si usted ha pasado los procesos, es porque Dios le va a llevar a un lugar y le va a usar como el pastor de él, como el ángel de esa iglesia que tiene planeado abrirla a través de usted. Amén. Amén o no amén. Es hermoso servirle al Señor. La paz solo es posible cuando vivimos bajo sumisión al gobierno de Jesucristo. La paz solo es posible, claro, cuando vivimos bajo sumisión al gobierno de Jesucristo. Imagínense, el gobierno de las tinieblas. ¿Usted cree que ellos van a tener paz? Jamás. No pueden, es más, no se manifiesta. Esa es parte de la manifestación del reino. La manifestación del reino de las tinieblas, ¿cuál es? Violencia, ¿qué más? Odio, muerte, ¿qué más? Todo lo que tiene que ver con tinieblas. Pero el reino de Dios está asignado, designado a proclamarse con poder, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, dice su palabra, pues nuestro evangelio no llega a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en poder en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Ese evangelio es con poder, no puede ser predicado como una palabra tan solo. ¿Sabe? Yo le oraba al Señor y le decía, te ruego, Señor, te ruego que a través de tu Santo Espíritu manifiestes tu reino hoy en este servicio y que la gente que vino enferma salga de este lugar completamente sana. Que la gente que vino oprimida salga de este lugar libre. Que la gente que vino cansada, que la gente que vino en tibieza sea activada por el poder. Dios es poder, Dios es real. Así que si alguien vino enfermo y se manifiesta el poder de Dios, usted se va a ir de aquí completamente sano. Usted se va a ir con una nueva idea, un nuevo pensamiento para producir un cambio en lo que usted le está pidiendo al Señor. Dios quiere manifestarse de muchas maneras. El reino de los cielos tiene que ver con un cambio de mentalidad, de que dejemos de pensar con nuestra humanidad, que empecemos a pensar con la mente de Cristo. Amén, iglesia. Por ahí dijo algún niño amén. Hace 2 días me preguntaba un niño de 12 años, me decía, mi pastora, explíqueme, ¿cómo es que nosotros somos judíos o no somos judíos? Pertenecemos, somos judíos. Yo lo quedo escuchando y le digo, ¿por qué me preguntas eso? Porque dice, si no somos judíos, y entonces, ¿por qué se nos exigiría guardar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que guardar nosotros como cristianos? Porque no somos judíos. Nosotros somos injertados al pueblo judío como un asunto de fe, pero nosotros somos ecuatorianos, le digo. Y si tú quieres saber lo que se te tiene que obligar a hacer a ti mediante la palabra, que sí, que no, como pueblo judío, como pueblo gentil, vaya por favor al libro de Hechos y lea el libro de Hechos capítulo 15 y usted se va a dar cuenta de que en ese consenso se pusieron de acuerdo para decir que sí tenía que guardar el pueblo gentil y que no, y que el pueblo judío, me hablaba él de la circuncisión, él me hablaba, decía, ¿por qué nosotros no nos circuncidamos? Le digo, ¿y tú quieres circuncidarte? Le digo yo, bueno, no, dice, pero quiero saberlo. Entonces leyó el capítulo, y además de eso vaya a leer el libro de Gálatas, le digo yo, todo el capítulo 15 del libro de Hechos, y lea por favor, empiece leyendo el libro de Gálatas. Y él fue a hacerlo y ayer vino, dijo, entendí lo que no entendía.
Me dijo, entendí lo que no entendía. Un niño de 12 años quiere decir que esta iglesia tiene futuro. Porque aquí se levantan los niños, se levantan los adolescentes, se levantan los jóvenes, se levantan los matrimonios y estamos levantada la gente grande, ¿sí? Quiere decir que aquí hay gente que está preguntando. Aquí hay niños que tienen una sabiduría increíble, que Dios está trayendo un despertar en su corazón. Esos niños necesitan ser instruidos por nosotros. Son niños que tienen llamados desde el vientre, que Dios ya está tratando. Déjeme decirle que todos somos llamados, pero la responsabilidad de nosotros los padres es instruir a nuestros hijos en la palabra. ¿Sabe? El primer conflicto que tiene un papá es no saber si hacer profesional a su hijo o hacer que éste tenga mayor conocimiento en la palabra. Déjeme decirle que si las dos cosas van juntas, eso va a ser un éxito para su hijo. Porque a veces dicen, ay, yo quisiera que le sirva, pero primero está su carrera. No está primero su carrera, tiene que ir de la mano las dos cosas. Porque si este se va a estudiar a otro lugar y deja a Dios de lado y ubicándose en su carrera, puede perderse, puede volverse a lo mejor un adicto a quién sabe qué sustancia, porque deja de Dios de lado. Pero si él camina con Dios, buscando su carrera y a Dios de lado, al lado suyo, eso va a ser un éxito. Entonces, por lo tanto, sea que éste tenga un llamado a ser el mejor cirujano o a ser el mejor pastor, nosotros los padres estamos en la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Necesitamos seguir avanzando. Mateo capítulo 4, verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces recorrió Jesús toda Galilea y predicó ¿qué mensaje? ¿El evangelio de qué? Del reino. Porque Pedro predicó arrepentimiento, Pablo predicó arrepentimiento, Juan el Bautista predicó arrepentimiento, pero cuando vino Jesús se estableció. ¿Y qué predicó? El evangelio del reino. Y aún dice la palabra que cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles el evangelio del reino. ¿Por qué el evangelio del reino? Porque el evangelio es buena noticia, pero del reino te habla de señales. Predicando el evangelio del reino es atrayendo lo sobrenatural a la tierra. El reino tiene que ver con gracia, tiene que ver con poder, tiene que ver con milagros, tiene que ver con justicia, tiene que ver con paz, tiene que ver con vida, tiene que ver con resurrección. Por eso es que Jesús predicó el evangelio del reino. Amén. Y lo sobrenatural camina con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debe pasar cuando predicamos el evangelio del reino? Señales, prodigios y milagros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido ministrados por la presencia de Dios en lo sobrenatural hoy? Déjenme decirles que muchos de ustedes se van a dar cuenta llegando a su casa que trajeron alguna dolencia y ustedes se van a casa y van a decir, en verdad yo vine así, pero Dios me sanó. La manifestación del reino. Alguien vino oprimido, alguien vino acusado por las tinieblas, y déjenme decirles que el Señor cortó toda amarra, todo lazo del infierno. ¿Sabe por qué digo lazo? Porque los brujos hacen trabajo y amarran los muñecos y hablan palabra y conjuro y dice te ato, te amarro para que no te vaya bien. Nosotros desatamos la iglesia, nosotros atraemos el poder de Dios. La presencia de Dios rompe cadenas, rompe ataduras, rompe grilletes y deja ir libre a la iglesia. Trae liberación, trae bendición, trae restauración. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es lo sobrenatural. El reino de Dios te da la nueva oportunidad para entender que eres importante, no eres cualquier cosa. Eres hijo de este reino, eres parte de este reino, tienes acceso a lo sobrenatural. Qué tremendo, a veces se nos olvida eso. Tenemos el acceso a tocar lo sobrenatural de Dios mediante la adoración, mediante la alabanza, mediante la revelación. Cuando Dios ministra el corazón, Dios trae bendición a su pueblo, Dios trae respuesta a sus hijos, Dios ministra el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Dios trae nueva temporada para todo aquel que espera en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 12:28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible.
Hebreos 12:28. Nosotros hemos recibido, somos parte, pertenecemos a un reino inconmovible. Solo imagínense cuando usted ha visto una grande roca, un cerro. A veces pasamos por una carretera y ve usted unas rocas inmensas y uno mira unas montañas tremendas, se ven tan fuertes y uno dice parecen inconmovibles. El reino de los cielos es sólido, el reino de los cielos es fuerte, el reino de los cielos es indestructible. Las tinieblas atentarán contra nosotros, pero no van a lograr destruirnos. Las tinieblas van a hacer el intento de rodearnos, pero van a tener que salir huyendo, porque el reino al cual pertenecemos es inconmovible, es indestructible. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Nuestro mundo está siendo sacudido de varias formas y usted lo sabe. El mundo terrenal está pasando por crisis. La tierra, los mares, las ciudades, la pobreza, la enfermedad, la crisis económica. Déjeme decirle que ninguna de esas cosas nos puede robar la paz, porque el reino es inconmovible, porque nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. No es lo que te dice el médico. Tienes salud en la presencia de Dios. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados. No dice vamos a ser sanados, dice somos sanados, somos curados. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos arrebatan este reino. Son los que le creen, son los que permanecen, son los que avanzan. Conocer a este reino, conocer a este rey significa cambios. Si algo tenías y te fue quitado, empieza a orar, párate en la brecha, empieza a declarar. Tienes en tu palabra, está el poder de la vida o la muerte. Decide que vas a hablar, decide qué hay en tu boca. Vienen cambios para mi vida. En lugar de decir, ya no puedo más, vienen cambios para mi vida. En lugar de decir, vivo en crisis, Dios hará algo nuevo para mí. Vamos, rebusca la palabra, no te condenes. La boca tiene poder para declarar cambios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Si pusiéramos gente a testificar de cosas que Dios ha hecho, sería tremendamente conmovedor para cosas grandes que Dios ya lo ha hecho, y lo seguirá haciendo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Vienen cambios para tu vida. Tu boca debe empezar a declarar los cambios. Aleluya. Hemos pasado por valles desérticos, hemos pasado por valles de sombra de muerte, pero no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 7, verso 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Déjeme decirle que los que estudian la palabra del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo, Jesús cierra con este versículo estos 3 capítulos, hablándoles un sinnúmero de consejos, y con esto cierra estos 3 capítulos diciéndole: cualquiera que me haya oído estas palabras y las ponga por obra será como alguien que hace su edificación en la roca. Cualquiera que oye la palabra y abraza la palabra va a hacer la edificación sobre la roca, y la roca se llama Jesucristo. Si Jesucristo está impregnado en su vida, déjeme decirle que usted va a ver la victoria. Usted va a caminar en justicia, usted va a caminar teniendo paz aún en medio de alguna dificultad que se le presente. Pero usted no tiene que cederle ningún terreno al enemigo. Usted tiene que creer, porque la fe mueve montaña, la fe es la certeza, la fe le da seguridad. La fe tiene que ser activada aún en medio de los momentos difíciles.
La fe es la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que usted no ve, pero en fe usted lo cree, en fe usted lo declara, en fe usted lo espera. ¿Qué te puede dar esa acción de tener fe? Tu mirada tiene que estar puesta en Dios. Él es capaz de hacer todo a favor de tu vida. Créele, créele. Búscale, conócele, espera en Dios, aprende lo que dice la palabra, levántate en esa misma atmósfera del conocimiento del Rey y del conocimiento de los estatutos del Rey. Aleluya. Es un reino cuya realidad es experimentada aquí y ahora. Ese es el reino. Se lo puede experimentar aquí y ahora. Quizá algunos de ustedes vayan queriendo experimentar el reino y lo primero que reciban es, lo primero que le vayan a recibir a usted las tinieblas. Pase de largo y establezca el reino usted. Establezca el reino. Vamos a tener enfrentamientos con las tinieblas, claro que sí, pero usted tiene el poder, usted es el rey, usted tiene el poder, usted tiene el reino metido dentro de usted, porque el rey vive dentro de usted. Establezca el reino por donde usted vaya caminando. Si alguien le hace frente y dijo una palabra incorrecta, usted se da cuenta que las tinieblas le salen al paso. Usted establezca con lo que usted es. Usted es un hijo de Dios. Establezca el reino, reino de paz, reino de justicia. Su boca tiene el poder para transformar las atmósferas. Su boca tiene el poder para establecer lo sobrenatural de Dios por donde quiera que usted esté. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 4:17 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y porque el reino de los cielos está aquí. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Este reino tiene que ver con autoridad y poder. Este reino tiene que ver con autoridad y poder. En algún momento usted va a percibir en su habitación, en su lugar, en su casa, las tinieblas rodeándole. En algún momento usted se va a dar cuenta que está pasando, esto no es de aquí, se tiene que ir, use la autoridad. En algún momento usted va a ver la manifestación del reino de las tinieblas, despiértese y usted use la autoridad. Se tiene que ir lo que vino contra usted. Porque usted, sin darse cuenta, alguien abrió puerta y cuando usted menos acuerde va a haber opresión. No va a haber la fuerza para orar. Algo está obstruyendo. Alguien vino en contra de usted. Escúcheme por favor. El reino de los cielos es real y el reino de las tinieblas también. Pero cuando ese reino se perciba en el espíritu, usted tiene la autoridad para echarlo fuera. Para limpiar las atmósferas, para liberar las atmósferas, para declarar el señorío de Cristo sobre su casa, sobre su habitación, sobre la sala de su casa, sobre su empresa, sobre su economía, sobre sus hijos. Me estoy dejando entender. Usted tiene la autoridad. Enfermedad viniste, te vas fuera. Miseria veniste, te vas fuera. Pobreza veniste a tocar mi casa, te vas fuera. Problemas de matrimonio veniste a estorbar dentro de mi hogar, te vas fuera. Espíritu de alcoholismo, te vas fuera. Tienes que usar la autoridad. Dios nos ha llamado para establecer, no para codearnos con el pecado, sino para decirle fuera toda la infestación que viene contra la iglesia del Señor, que viene contra los hogares. Reino de Dios y reino de las tinieblas están todos los días golpeándose. Pero Dios quiere usar, ya usó a Jesucristo, lo envió a la tierra a nacer, a dar su vida por nosotros. Ya lo estableció en nosotros. Usa la autoridad del reino. El reino es con señales, el reino es con manifestaciones. No puedes seguir viviendo lo que estás viviendo en el hogar. Usa la autoridad, usa la autoridad, usa la autoridad. No diga, marido, veniste borracho, ya voy a seguir orando. En el nombre de Jesús, echo fuera esos demonios de alcoholismo. Háblale con autoridad. Necesitamos usar la palabra. Necesitamos establecer el reino. ¿Usted cree que Jesús estaba pensando y diciendo, ¿qué hago? Le echo fuera a los demonios a este tipo? Él estaba y por donde caminaba, los demonios se le sujetaban. Jesús no le dijo al endemoniado de Gadara, porque ese muchacho había perdido el estado consciente de pedir auxilio. Los demonios le hablaron a Jesús.
porque ese hombre estaba endemoniado, tenía legiones. Y Jesús, por primera vez en todos los capítulos de la Biblia, la única vez que Jesús le pregunta a un endemoniado: ¿cómo te llamas? Porque el muchacho no le pidió ayuda a Jesús. No fue como el ciego Bartimeo que le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Este endemoniado no podía ni siquiera decir eso. Fueron los demonios que temblaron y le dijeron: échanos a los cerdos. Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y ellos le dijeron: Legión me llamo. Porque eran muchos que comandaban, que lo habían llevado a este hombre a estar en miseria, caminar en miseria. Dormía en los sepulcros, lo amarraban, lo encadenaban en algunos lugares para que no fuera, se hacía daño, cogía algo y se rompía la carne. Usted sabe, un espectáculo, desnudo el hombre, sin bañarse, caminando por las calles, violencia. Yo creo que ni los soldados lo podían, ni los soldados romanos lo podían tener. Seguramente lo corrían, a lo mejor le tiraban agua caliente, a lo mejor así lo golpeaban para que se vaya, porque ya nadie lo podía contener. A lo mejor hacían eso, digo yo, no dice eso la Biblia. Estoy tratando de decir qué pasaría con este hombre. Y él dormía en los sepulcros, ese era el lugar de dormir. Mas sin embargo, Jesús fue el que tuvo misericordia y le hizo libre. Jesús usó la autoridad. ¿Quién vive dentro de nosotros? Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Usa la autoridad. Ponte de pie, por favor, iglesia, al Señor.